Me suelen preguntar muchísimo por este tema cuando estudian aquí en los comentarios y en las redes sociales, y es el asunto de cómo repasar de manera efectiva. A veces no sabemos cómo hacerlo. Tenemos que repasar cuando estudiamos todos los días, ese día, las cosas que vimos, tenemos que repasar cada tanto. ¿Cuánto tiempo tengo que repasar? Bueno, la idea de este video es que te lleves algunos consejos, algunos tips que te ayuden sobre todo a asegurarte de alguna manera a que lo que vayas estudiando te vaya quedando en la mente. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras efectivas y también hay otras que no sirven demasiado, pero aquí en este video la idea es darte algunas claves que te pueden llegar a servir para que ese estudio sea efectivo, que es lo que queremos en realidad cuando estudiamos. Un primer tema, un primer ítem que tenemos que tener en cuenta es que el repaso ese tiene que ser espaciado. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo tenemos que hacer todos los días. Por supuesto, como siempre digo, es una recomendación. Mis 23 años de experiencia enseñando técnica de estudio lo avalan, pero también puede fallar, como decía un famoso, un reconocido ilusionista de aquí de Argentina. Puede fallar. ¿Qué quiere decir esto? Que somos distintos, somos distintas. Lo que a veces le sirve a algunas personas, a otras puede que no. Lo que recomiendo es que ese repaso sea espaciado. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, hoy estás estudiando un tema, al finalizar el estudio de ese tema, lo repases. Mañana no haces un repaso, pero sí es un repaso pasado mañana, cada 2 días. Llega ese día, llegan esos 2 días y en lugar de hacer un repaso cada 2 días, haces un repaso cada 3 días. Luego repasás cada 4, luego cada 5. Eso es lo que se llama el repaso espaciado. De tal manera de que no nos aturdimos con tanta repetición del material que estudiamos y nos aseguramos cada tanto de repasar aquellas cosas que quedaron más lejanas en el tiempo. De pronto, estás preparando un final, un examen final que llevas estudiando un mes, no repasas todos los días, sino que lo vas haciendo cada 2 días, cada 4, cada 5, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama repaso espaciado y lo recomiendo enfáticamente. ¿Sí? Otra cosa que sirve mucho para el repaso es si podemos asignarle un ambiente específico al repaso. ¿Qué significa? Que si de pronto vos estudias en tu habitación o estudias en una biblioteca, bueno, que el repaso no sea en ese mismo lugar, porque es un lugar asignado al estudio, sino que sea, por ejemplo, si estudias en tu habitación, que el repaso sea en el jardín. Si estudias en la biblioteca, que el repaso sea en el camino de regreso a tu casa. ¿Me explico? Asociar, que la mente asocie ese ambiente con el repaso. Asociar el camino de vuelta con el repaso, asociar la biblioteca con el repaso. Está comprobado psicológicamente que vincular un ambiente con la actividad es profundamente efectivo para realizar esa acción que queremos. En este caso, queremos vincular un determinado ambiente con la actividad, con la acción del repaso y eso sirve mucho. Así que asignarle, si es posible, porque a veces no podemos, pero si pueden hacerlo, asignenle un ambiente específico al momento del repaso. Otra cosa que sirve mucho, mientras veo aquí los apuntes que tengo, hacerte preguntas sobre lo que estás leyendo es sumamente efectivo. Tan efectivo es que ustedes verán que en algunos textos académicos hay preguntas al final del texto que tienen la intención de hacer un repaso general o por lo menos vincular esas preguntas con lo más importante de lo que han leído o han estudiado. Y si no tienen la oportunidad de encontrar esas preguntas en el texto, las fabrican ustedes. Se hacen un cuestionario, una serie de preguntas, que no sean más de 4 o 5. ¿Qué tienen que poner en esas preguntas o qué tienen que comprender esas preguntas? Bueno, las ideas esenciales de lo que han leído o lo que han estudiado. De tal manera que si ustedes están preparando una asignatura, van a tener una serie de cuestionarios que les van a servir para ir repasando. Digo serie de cuestionarios porque van a tener distintos temas que van a ir estudiando a lo largo de esos días y al finalizar ese estudio general se van a encontrar con un montón de cuestionarios que les van a ayudar a ustedes a repasar de una manera mucho más efectiva y certera aquello que tienen que recordar con facilidad y con la necesidad de tenerlo para el examen. Otra cosa también que sirve muchísimo para un repaso efectivo son lo que se llaman los exámenes simulados. ¿Qué significa? Que ustedes pónganse un tiempo determinado para responder una serie de preguntas. Supónganse que juntan 2 cuestionarios que son en total 10 preguntas. Bueno, para esas 10 preguntas pónganse un tiempo límite de respuesta.
Tengo 10 preguntas que me hice para repasar 2 temas, 5 preguntas por cada tema. Estas 10 preguntas las tengo que responder en, supónganse, 15 minutos. Y si no las responden en 15 minutos, quiere decir tal vez que tengan que repasar con más fuerza algunos de los puntos que estén débiles o estén flojos. ¿Me explico? Entonces, una serie de preguntas simulando un examen con un tiempo límite. Siempre es muy importante el tiempo límite, sobre todo para organizarnos y para asegurar que estamos transmitiendo con fidelidad aquello que hemos estudiado y comprobar efectivamente si pueden responder esas preguntas que se han hecho en base a lo más importante que tienen que recordar. Otra cosa muy importante, o por lo menos un tip que pueden hacer para repasar efectivamente, es explicar el tema a alguien. Y si no tienen a ese alguien en su casa, viven solos, viven solas, pueden decírselo a un espejo, a un peluche, a un televisor, qué sé yo, en fin, siempre se lo pueden contar a algo o a alguien. Eso es una técnica muy efectiva para repasar. A veces no alcanza solamente con repetirlo una y otra vez en nuestra mente, sino que también las cosas se fijan con mayor facilidad cuando uno las explica. Cuando las explica, la mente tiene que hacer el esfuerzo no solo de recordar, sino también de encontrar las palabras y las frases adecuadas para hilar los contenidos, para relacionarlos y para explicarlos de una manera sencilla. Cuando somos capaces de explicar una cosa de modo sencillo, quiere decir que la hemos comprendido. Cuanto más rebuscado, cuanto más trabas, lógicamente, encontramos al momento de contar lo que hemos estudiado, quiere decir que ahí falta repaso. Por eso es tan efectiva tan efectivo este tip de contarle lo que hemos estudiado a algo o a alguien para comprobarlo. Otra cosa muy importante, otro tip esencial. Siempre les digo que traten de que su estudio sea visual, sea cuadros, sea proyecciones, sea cuadros comparativos, llaves, flechas, esquemas, imágenes. Hace poco me preguntaron en un video qué pasa si no tengo memoria visual. Bueno, ahí recurran a algo que no sea tan visual. Tal vez en el caso específico de esa pregunta, de ese chico, de esa chica que me ha preguntado, tal vez les sirva más el resumen, la síntesis, en fin, encuentren la forma adecuada. Recuerden que cada uno y cada una somos diferentes y tenemos que conocernos y encontrar la manera más adecuada. Pero lo que recomiendo y lo que enseño en el curso online de técnica de estudio es un estudio de modo visual. Antes de seguir con este video, dale me gusta, suscríbete, porque la mayoría, el 70% en general de la gente que ve los canales de aquí de YouTube, no se suscribe. A mí me pasa también que veo cosas interesantes y me olvido de suscribirme. Si se suscriben y le dan a la campanita, todas estas cosas que digo le van a aparecer a medida que voy subiendo videos nuevos. Gracias. Sigo con el tema de cómo repasar efectivamente. Dijimos que hacer resúmenes visuales o trabajo intelectual visual sirve mucho más para recordar las cosas, lo visual. Otro asunto, otro tip que sirve para repasar es alternar los temas de estudio. ¿Qué quiere decir esto? De pronto no dedicarle todo un día entero a una sola materia, sino que ir alternando y entre ese alterne, entre esos cambios de materia de asignaturas, metemos un repaso de otra asignatura. ¿Sí? De pronto, si ustedes tienen que estudiar asignatura 1, 2 y 3, hoy, por ejemplo, le dedican el tiempo a estudiar asignatura 1 y 2 y tiempo para repasar la asignatura 3. Al día siguiente estudian la asignatura 3 y tiempo para repasar la asignatura 1 y 2. Alternen. Es mucho más efectivo cuando la mente tiene más espacios de descanso que cuando está permanentemente con una actividad. A la mente le cuesta bastante mantener naturalmente la atención. Y va a ser más fácil si ustedes van cambiando los temas y van cambiando las actividades que van haciendo a lo largo de las sesiones de estudio. ¿Sí? Entonces, cada tanto, les dije, materia 1, 2 y 3, meten, por ejemplo, repaso, estudian materia 1 y 2, repaso de la 3, estudian la materia 3, repaso de la 2 y la 1 y así sucesivamente. Otra cosa muy importante que les puede servir mucho para repasar es tomar notas clave. ¿Qué quiere decir esto? Hacerse como especie de títulos de los temas que tienen que repasar. O hacer el ejercicio de, en un título, cómo podría resumir lo más importante que tengo que repasar. Supónganse que ustedes, también utilizo bastante este ejemplo, son productores o productoras de un noticiero y tienen que pensar cuál sería el título para el público, para que la gente enganche con la noticia que van a presentar. Bueno, imaginen que tienen que ponerle título a las cosas que estudiaron.
cómo podría resumir de manera más efectiva lo que voy a contar, ¿sí? Y el repaso a través de títulos también puede ser bastante efectivo. Y un último tip y un último consejo es que repasen antes de dormir, ¿sí? Porque ustedes saben que si dormimos bien, en general está recomendado dormir entre 7 y 8 horas. Si descansamos bien, el cerebro cuando dormimos no es que no hace nada, sino que en realidad está fijando, está terminando de cimentar, de fijar los conocimientos que hemos estudiado a lo largo del día. Si nosotros, antes de cerrar la sesión de estudio, antes de cerrar el día académico, hacemos un repaso final, esa información del repaso final va a ser la última con la que se quede en nuestro cerebro y seguramente va a trabajar con eso y va a cimentar lo último que vio de una manera mucho más sencilla. Y si nosotros metemos el repaso antes de terminar, vamos a asegurarnos de que el cerebro trabaje con ese material de repaso mientras descansamos y van a ver que se van a acordar con mucha más facilidad. Por supuesto, todas estas cosas y muchísimo más, como siempre les digo, la vemos en el curso online de técnica de estudio que está no solo para Argentina, sino para cualquier país del mundo en el que estén, Latinoamérica, Uruguay, Chile, México, Colombia, España, por supuesto. Tiene mi tutoría, tiene solo 7 módulos, no tiene vencimiento y lo pueden ir haciendo a medida que vayan pudiendo. Es un método de estudio que me enseñaron mis abuelos, una técnica de estudio que yo la apliqué en mi carrera, no tuve ningún problema para recibirme y por supuesto ya la han aplicado más de 52.000 estudiantes de todo el mundo. Les dejo aquí abajo el link por si les interesa. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, ánimo.